Bien, espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Estamos en la semana 27, el último día, ¿no? Día 5, parte 1. Entonces, disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Entonces, las actividades anteriores investigaste cómo los componentes del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas y cómo crece una planta en el agua. Hoy resolverás problemas de la vida cotidiana, multiplicando o dividiendo números que expresan las cantidades de plantas que se necesitan para promover la siembra en una determinada chacra. Muy bien, entonces nuestra actividad va a ser la siguiente. Actividad. Analizamos cuantitativamente las poblaciones de especies vegetales. El área es matemática, la competencia resuelve problemas de cantidad. Propósito. Hoy resolverás problemas de la vida cotidiana multiplicando o dividiendo números que se expresan las cantidades de plantas que se necesitan para promover la siembra. Tu meta va a ser resolver problemas cotidianos multiplicando o dividiendo las cantidades de las plantas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bien, acá te proponemos el problema. 3 estudiantes de la región Ucayali conversaron por teléfono y recordaron el experimento de la siembra de plantas de la actividad anterior. Los tres sembraron una planta de bambú. Ellos compartieron que deseaban promover la siembra de esta planta en las parcelas de sus padres. Lee qué dicen y responde la siguiente pregunta. Esta va a ser tu pregunta que tú vas a encontrar, vas a resolver. ¿Cuántas plantas de bambú necesitan Juan y Germán? ¿No? O sea, ¿cuántas plantas necesitan? Bien. Esto, Victoria dice, necesito 1824 plantas de bambú. Eso dice Victoria. A ver, vamos a ver qué dice Germán. Germán dice, yo el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Entonces, Germán necesita el triple que Victoria. Entonces, ¿por qué vamos a multiplicar? Por 3. Muy bien. Entonces, Juan dice así, yo 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Entonces él dice que 4 veces menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si Victoria necesita 1824 plantas, lo divido entre 4 porque dice 4 veces menos que la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. ¿Y cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, la que voy a apuntar yo, ¿cuántas plantas de bambú necesita Juan y Germán? Vamos a averiguarlo por acá. Bien, chicos. Entonces, manos a la obra. Ustedes son niños muy inteligentes, capaces de resolver, ¿no? Responde y escribe en tu cuaderno o en una hoja. ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide que resolvamos? ¿No? La cantidad de plantas, ¿no? Que necesita Juan y su compañera, ¿no? Bien, ¿cómo resolverías el problema y por qué? ¿No? Buscando estrategias. ¿Con qué materiales resolverás el problema? ¿No? Ahí, acá vamos a ver a continuación, a ver con qué vas a resolver el problema, pero tú tienes que agenciarte también de materiales, ¿no? Porque son tus saberes previos. Bien, entonces, revisa y compara. Vas a revisar el proceso de resolución que te presentamos y compárala con el proceso de resolución que realizaste tú para ello, ¿no? Ahí entonces, ¿qué se resolvía el problema, no? Que cuántas plantas necesitaba Juan y Germán, ¿no es cierto? Entonces, primero, observa la representación de las condiciones del problema. Usa barras horizontales. Acá están las barras. ¿No? Acá están las barras.
Bien, ¿qué más te pide? Utiliza recortes de cartulina para representar las barras horizontales. Ese es tu material, ¿ves? Entonces, Victoria necesitó 1824 plantas de bambú, ¿no? ¿Y Germán cuánto? Germán dice yo el triple de la cantidad de plantas de bambú que necesita Victoria. Entonces dice que el triple, ¿no? Germán necesita el triple, ¿no? Victoria tiene esta cantidad, 1824. Pero Germán tiene que tener el triple. Acá está dividido en 3 partes. Triple, 3 partes. Acá Germán necesita el triple de la cantidad de plantas de bambú que Victoria, ¿no? ¿Y Juan qué dice? Juancito necesita 4 veces menos que la cantidad de bambú que Victoria necesita. Entonces, acá está dividido, ¿no? En 4 partes. Entonces, 1824 lo va a dividir entre 4, ¿no? Estas son las barras. Bien, vamos a seguir. Bien, chicos. Acá, segundo paso, ¿no? Segundo paso. Ahora elige uno de los esquemas que permite responder la pregunta del problema. La pregunta es, ¿cuántas plantas de bambú necesita Juan y Germán? ¿No? Entonces acá vas a explicar. Explica por qué lo elegiste y complétalo con los datos del problema. ¿Cuál de ellas elegirás? ¿El esquema A estará dividido en 3 partes? ¿El esquema B estará dividido en 3 partes? ¿El esquema C, Germán, estará dividido en 3 partes? Porque dice el triple, ¿ah? El triple que Victoria, ¿no? Y Juancito dice 4 veces menos que Victoria. Entonces, ¿no? Esquema A descartado, esquema B descartado, aprobado esquema C. Yo te sugiero, de repente para ti es todo lo contrario. Bien, seguimos con los pasos. Tercero, elige las operaciones que te permitirán resolver el problema y desarrollarás la cantidad de plantas que necesita Germán, ¿no? Acá tu profesor o tu profesora te va a dar cuál de estos vas a elegir. Entonces yo te he ayudado. La cantidad de plantas que necesita Juan son 4 veces menos. Entonces, 1824 entre 4. ¿Cuántas necesita? 456 plantas. La cantidad de plantas que necesita Germán, ¿no? ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 3, porque él pide, dice que el triple de Victoria, el triple, ¿no? Entonces son 5472. Y acá dice, cantidad de plantas que necesita Juan, 1824, entre 3 será no descartado, porque acá me ha dicho que yo elija cuál me permite resolver el problema, ¿no? Lo cual, acá también, por ejemplo, Germán no multiplica por 4, ¿no? Entonces, descartado. Solamente hago lo que me pide, ¿no? Bien. Seguimos con los pasos. Cuarto paso, analiza las siguientes operaciones y compáralas, dice, con los que hiciste tú, ¿no? Operación 1, cantidad de plantas que necesita Germán son 1824 por 3. Acá vamos a descomponer. Entonces, la cantidad de plantas que necesita Germán, ¿no? Entre paréntesis, va a descompuesto. Descomposición, notación desarrollada. Ya. La cantidad de plantas que necesita Germán, acá. Dice que lo multipliquemos por 3. ¿A quién lo voy a multiplicar yo por 3? A 1000, ¿verdad? ¿O no es así? Entonces, acá coloco 1000 por 3 más 800 más, ¿no? 20 por 3 más, a ver, ¿qué será? ¿4 o 3? 4, ¿no es cierto? 4. Entonces, bien, cantidad de plantas que necesita Germán. Entonces, si yo multiplico 1000 por 3, acá me va a dar 3000. Muy bien. ¿Más cuánto?
más los 800, ¿no? 800 por 3 me va a dar 2.400. 2.400 anotas acá. Más, ¿no? ¿Más cuánto? Más 20 por 3 me va a dar 60. Tú lo anotas, yo no lo he anotado. Entonces acá, ¿más cuánto? Más 4 por 3, 12. Entonces, todo esto lo sumamos y nos va a salir 5.472. Acá notas. Entonces, la cantidad de plantas que necesita Germán, 5.472 plantas. Muy bien. Operación número 2, cantidad de plantas que necesita Juan, ¿no? 1.824 entre 4. Entonces, ¿cuántas necesita? 456 plantas necesita Juan. Ya, asunto arreglado, ya está el problema. Finalmente responde las preguntas en tu cuaderno, ¿no? ¿Cuántas plantas de bambú necesita Juan y Germán? Porque esa es mi pregunta del problema. Juan necesita 456 plantas de bambú y Germán 5.472 plantas de bambú. Entonces ya te ayudé, tú eres un niño muy inteligente. Vas a seguir. Ahora recuerda, para multiplicar podemos descomponer uno de los factores, en este caso se ha descompuesto, ¿no? 1.824. En 1.000 más 800 más 20 más 4, ¿no? Entonces, ahora que revisaste la operación, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cómo? Entonces, ¿qué procedimientos? Tú ahí has observado con las tablas, ¿verdad? Has desarrollado con las tablas, ¿no? O con hojas de reuso, ¿no? Con tiras, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso contestas. ¿Y cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? También has descompuesto los números, has multiplicado, has dividido. Entonces, tú colocas tu respuesta. ¿En qué les beneficia la siembra de plantas? ¿En qué crees que les beneficiará? ¿No? Les va a beneficiar. ¿Por qué? Porque las plantas son importantes, ¿no? Entonces hay algún beneficio. Contestas tu pregunta. ¿Qué decisión tomarías en relación con la siembra de plantas? ¿Qué decisión tomarías tú, ¿no? ¿Sería algo positivo o algo negativo? Positivo, porque las plantas es el pulmón de la ciudad. Muy bien. Entonces, seguimos aprendiendo. Resuelve el siguiente problema, facilito. Mira, Lucía, estudiante de 5º grado. Hay que leer bien el problema para poder comprenderlo. Compañera de Victoria, Germán y Juan. Se enteró de la conversación que tuvieron sus amigos. A ella le encantó la idea de promover la siembra de bambú y les comentó a sus familiares que ellos necesitan 5 veces más que la cantidad de plantas que necesita Juan. ¿Cuántas plantas necesitaba Juan, te recuerdas? Necesitaba 456 plantas. Entonces lo va a multiplicar por 5, pero tú lo haces con sus pasos, ¿no? Con las barras, ¿no? Con la descomposición de números, ¿no? Y entonces resuelves tu problema y contestas la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas plantas de bambú necesita Lucía? ¿Y cuántas plantas de bambú será si yo multiplico 456 por 25? 2.280. Entonces, tú eres campeón y me lo vas a resolver. Bien, también vas a resolver, ¿no? Sabemos que te gusta asumir retos y por ello hemos preparado la ficha Resolvemos problemas de la vida cotidiana multiplicando. Está disponible en la plataforma de recursos. Entonces, ahí te va a enviar tu maestro o en cambio, ¿no? Lo ubicas en la plataforma. Lo harás súper bien y ahora evalúa tú y responde de acuerdo, ¿no? A tu hoja de reuso usando estos criterios. ¿Representaste los datos del problema usando barras? ¿Realizaste la descomposición de un número para realizar la multiplicación? ¿No? Me imagino que sí, entonces te evalúas. ¿Explicaste por qué elegiste uno de los esquemas de barras? Sí, ahí ya te expliqué, entonces tú vas a volver a explicar a tu familia. Seguro te diste cuenta cuánto estás aprendiendo, sigue esforzándote, ¿no?
lo estás haciendo súper bien, felicitaciones. Para seguir aprendiendo sobre multiplicar números, también puedes ingresar a este link, ¿no? Lo encuentras en los recursos para la actividad, ¿no? También te invitamos a resolver a observar un video que también está en la plataforma, ¿no? Calculamos el triple y la mitad de un comercio que se encuentra disponible en la plataforma. Bien, entonces, también vas a resolver de tu cuadernito las páginas 37, 38 y 40, ¿no? Ahí también tienes para poder resolver. Una vez que haces todo eso, reflexionas. Te invitamos a reflexionar sobre los avances con respecto a la meta. Resolver problemas cotidianos multiplicando, dividiendo cantidades de plantas. Escribe y completa en tu cuaderno. ¿Qué sabías antes, no? De resolver el problema multiplicando y dividiendo. Acá colocas qué sabías, saberes previos. ¿Qué sé ahora, qué sabes ahora, no? Después de resolver multiplicando y dividiendo. ¿Y cómo lo lograste? Entonces describes y luego respuesta conforme. Ahora, vamos a agradecer a Dios por todo, ¿no? Que Dios te bendiga y yo hasta la próxima.